Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Feliz, pero cansado. Tenemos poco más de 24 horas en México y parece que hemos pasado ya un mes aquí, pero muy agradecidos con México por cómo nos han recibido y por esta oportunidad que nos dan. No, encantado, presidente. Y déjeme entrar ya en materia. Usted se considera como un hombre de izquierda. Sí. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día en el siglo XXI? Facilito, buscar la justicia en todas las dimensiones. No solo la justicia social, la justicia de género, la justicia étnica, la justicia etaria, la justicia intergeneracional, lo cual implica cuidar el medio ambiente, cuidar el único planeta que tenemos. Pero eso, tratemos de bajarlo a políticas públicas específicas. Encantado. La igualdad, que yo creo que es el gran tema de la izquierda, desde luego, ¿no? Históricamente, ¿no? No necesariamente la igualdad de oportunidades. A ver, eso es una diferencia, ¿no? Incluso es diferente hablar. Concilia libertad con justicia. Libertad es una palabra que nos robó la derecha. Sí. Para ella, la derecha, libertad es la no intervención. Sálvese quien pueda, la competencia. Que el de 200 kilos pelee contra el de 50 kilos sin árbitro. Sí. Para nosotros la libertad es la no dominación. Y para eso necesita justicia, igualdad de oportunidades. Sí. Pero a ver, eso que otra vez, ¿qué significa? ¿Cómo dar las mismas oportunidades? Que es una cosa que compartimos todos los países de América Latina. El que nace en clase media o clase rica tiene una posibilidad de quedarse ahí. El que nace de clase pobre, también hay una gran probabilidad que ahí se quede. ¿Cómo romper eso, Eso se llama la falta de movilidad social. Correcto. Y la principal muestra que nuestras democracias son democracias de papel, no democracias reales. ¿No? ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper Dando oportunidades. ¿Y cómo se da oportunidades? A través de la acción colectiva y del representante institucionalizado de la sociedad, por medio del cual esa sociedad realiza su acción colectiva, se llama Estado. Es un Estado que garantice educación, salud, oportunidades, no como mercancías, como derechos. Como derechos que los tiene que proveer directamente al sector público, presidente. Mire, lo importante es que lleguen a los beneficiarios, pero yo sí creo que hay cosas que por el concepto, ¿no?, fundamental de ellas mismas debería ser directamente provistas por el Estado. Ahora, eso pasa por algo que la izquierda también le ha dado la vuelta, presidente, que es el tema fiscal, el tema de cobrar más impuestos. Hoy en día, por cierto, es el gran principal tema en Estados Unidos, en la izquierda de Estados Unidos, que es cobrar más impuestos para dar más. ¿Existe izquierda en Estados Unidos? Pues bueno, la izquierda de allá, ¿no? Digamos. La diferencia entre izquierda y derecha es menor a lo que es menor. Cuando me levanto. Bueno, pero si ve a Elizabeth Warren o a Bernie Sanders, ya están hablando. Estoy siendo injusto. Así es. Pero pasa por un tema precisamente de cobrarle más impuestos a los ricos para darle más oportunidades a los pobres. Pero eso se llama sociedad. Eso se llama incluso civilización. Que el que más tiene, más pague, para con ese ingreso, ¿no?, financiar oportunidades para todos. Pero, a ver, significa desde luego eso. Pero si usted le sube los impuestos en un país como en América Latina, los capitales se van. Ese es el gran mito que existe. A ver. Baje los capitales, los impuestos, lo que usted quiera, que es lo que siempre hemos hecho, y verá que se seguirán yendo. Los capitales responden a otra lógica. A ver. De hecho, América Latina es la región con más bajos impuestos del planeta, una de las más bajas de las regiones con más bajos impuestos. Y somos el continente más desigual del planeta. Correcto. Y uno de los factores precisamente aquello, que el que más tiene no paga más. Entonces es algo que tenemos que revisar. Pero entonces sí deberíamos de subir los impuestos adecuadamente, y debemos ver el todo, no solo la parte. Para los propios empresarios, primero, no puede haber empresas prósperas en países quebrados. Segundo, para que las propias empresas tengan prosperidad, necesitan a quién vender, y para eso se requiere una adecuada distribución del ingreso, adecuada distribución de oportunidades, como es manifestado. Pero nos hemos atrasado en ese sentido en el tema fiscal. América Latina está extremadamente atrasada y confundimos todo y nos dejamos engañar por el Fondo Monetario, entre otros. Por ejemplo, los déficits fiscales. Usted escucha déficit fiscal y considera que es pérdida. No. Bueno, a mí no me gustan, tampoco los déficits. A mí sí me gustan si es un déficit fruto de la inversión. Claro. Que si usted, para que usted endeudarse para invertir. Si usted está pagando un arriendo, $1,000 mensuales, y en lugar de eso puede comprarse una casa de $50,000 y después, por siempre, pagar $1,000, después de 15 años, tal vez ya la casa es suya, ¿verdad? Es una buena idea comprarse la casa. Pero significa que va a tener déficit, que va a poder financiarse, pero está acumulando un activo que le va a dar un ingreso explícito o implícito por el resto de sus días. O sea, lo que usted dice, hay que endeudarse para invertir. Si es que es necesario endeudarse para invertir, hay que hacerlo. Sin inversión
no saldremos del subdesarrollo, y ahí está la trampa de los déficits fiscales, cómo se los consigue, porque hay otras formas técnicas de medirlo, incluye inversión como un gasto más, lo cual es un terrible absurdo. Es como que si una empresa privada obtuviera 20 millones de dólares en utilidades, quiere poner una nueva planta que le cuesta 50 millones, tiene que prestar 30 millones y la gente diga, prestó 30 millones, tuvo pérdida. Entender que el déficit de caja es pérdida. Ahora, ¿por qué han fracasado los gobiernos de izquierda en particular con este tema de endeudarse, pero no para invertir, sino que se los acaban gastando, presidente? No, tengo que decirle que los gobiernos de izquierda no hemos fracasado. El gobierno ecuatoriano fue un éxito total y muchos otros gobiernos como el boliviano, por ejemplo, nosotros. Bueno, es el caso de Argentina, por ejemplo. Tuvimos varios años, ahí hay muchos mitos. Mire la respuesta del pueblo argentino. Tuvimos muchos años del más alto coeficiente de deuda, inversión pública, PIB, de todo el continente. Llegamos a un momento dado al 15%. 15%. ¿Sabe cuánto estamos en México? En menos de 3%. Nosotros estamos en 4 o 5%. Triplicamos porcentualmente y se duplicó el tamaño de la economía. O sea que en términos absolutos se multiplicó por 6 la inversión pública. ¿Y en qué se ve eso? En la infraestructura que tenemos, en escuelas. Eso es inversión social, escuelas, hospitales, pero también inversión productiva, los propios carreteros o carreteras, las hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, y eso le da ingresos para el futuro, le da competitividad sistémica, es bueno, no es malo. Ahora déjeme preguntarle en ese sentido, porque Ecuador es un país muy especial porque no tiene control de su política monetaria, porque el dólar es su moneda. Terrible. Eso, a ver, terrible, dice usted. Sí, terrible. ¿Y por qué no lo quitó usted? Porque hay cosas, es lo que se llama exit cost, usted seguramente lo ha visto, todos sus títulos, pero los costos de salida pueden ser gravísimos, pero no significa que sea algo bueno. Pero economía, como en la vida, hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Poner un subsidio es muy fácil. Sacar el subsidio puede colapsar. Lo estamos viendo. El gobierno, ¿verdad? Lo estamos viendo. ¿No? Eliminar la moneda nacional fue relativamente sencillo, ¿no? En un momento de crisis se logró consenso, mucha propaganda, mucha manipulación. Salir de esa moneda extranjera para volver a una moneda nacional puede crear un cataclismo económico, social y político. Entonces, ¿no hay manera? Puede haber en el futuro, sobre todo ir a una moneda regional como la zona euro, y yo creo que ese es el destino de nuestros países. Porque eso lo disciplina, o sea, hay también una parte de disciplina fiscal si pierde el control de la política monetaria. Es la teoría de la extrema derecha, ¿no? Es que como ya me está diciendo. Como tengo dolor de cabeza, me corto la cabeza y se le va a acabar el dolor de cabeza, ¿no? Pero creo que es más el costo que. Pero no está usted de acuerdo. No está usted de acuerdo con eso. La moneda es el principal instrumento de coordinación social, ¿no? Usted puede con eso reactivar la economía, desde luego, hacerla más lenta, y también es el principal, esto es fundamental para un país en vía de desarrollo, el talón de Aquiles de un país en vía de desarrollo, incluso el Gran México, ¿no? No es el sector fiscal, como nos quieren hacer creer, eso es ideológico, es el sector externo, ¿no? Si salen más dólares que lo que entra, hace colapsar una economía, peor una economía dolarizada. Pero en todo caso, en economías con moneda nacional, la válvula que regula eso se llama tipo de cambio. Correcto. Hay un gran desequilibrio, se deprecia la moneda y se equilibra nuevamente el sector externo. Nosotros no tenemos ya ese tipo de cambio. Yo lo sé. Esa es la principal pérdida de un sistema como el sistema dolarizado. Déjeme preguntarle las diferencias entre un país como Ecuador, que usted gobernó 10 años desde un punto de vista de izquierda y con estas ideas, y un país, digamos, neoliberal, vamos a llamarlo así, como Chile, que también está pasando por un momento crítico. Los dos países crecieron de manera importante, y los dos países, presidente, lograron bajar los niveles de pobreza. No de desigualdad, pero sí de pobreza. ¿Cómo ve usted el asunto? Mire, primero creo que la disminución de la pobreza debe ser el principal indicador de calidad de políticas económicas y públicas en general. Y usted lo logró. Países como los nuestros, ¿no? Creo que porcentualmente Ecuador mejoró mucho más que Chile, y que el modelo chileno escondía grandes contradicciones que se están evidenciando en estos momentos. Pero hay muchos mitos sobre el modelo chileno, ¿no? Obviamente, después de 19 años de una dictadura sangrienta, pues lograron un sistema que algo funcionó, pero como usted dice, escondía grandes desigualdades. Y la pobreza es un concepto relativo. Yo le podría decir que los pobres, incluso los miserables hoy en día, serían clase media alta si comparo con la edad media, pero es una comparación errónea. Tenemos que ver con la calidad de vida que pueden alcanzar con los recursos que tenemos. Y con los recursos que tiene América Latina, no debería existir pobreza. Ahora, déjame preguntarle, ¿qué significa en ese sentido el concepto de socialismo en el siglo XXI? Maravilloso. Ya sin caer en los dogmas del socialismo tradicional, recogemos, eso sí, valiosos principios, como buscar la justicia social, el valor de uso más que el valor de cambio, ¿no? El neoliberalismo lo que hace es producir mercancías, cosas con un precio explícito. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio del tiempo libre con sus seres queridos? Pues sí, ¿no? Se puede calcular, ¿no?
Yo creo. Por medios indirectos, pero no con precios de mercado. Entonces, tomamos esto del socialismo tradicional, por ejemplo, producir cosas que beneficien, que busquen el buen vivir, tengan o no tengan precios de mercado, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? No creemos en dogmas, creemos que cada país debe buscar sus propias soluciones. Creemos que toda sociedad moderna debe tener mercado. El mercado es un gran mecanismo de coordinación social y económica. O sea, acepta... El socialismo del siglo XXI acepta el mercado. Pero por supuesto, pero sería negar aquello, sería tan torpe como negar la necesidad del Estado por medio del cual esa sociedad realiza su acción colectiva. Pero entonces, ¿hasta dónde el Estado? Perfecto. Sí. Esa es la gran pregunta. Dialéctica del siglo XXI. ¿Hasta dónde acción colectiva? ¿Hasta dónde acción individual? Pero ambas son necesarias para el buen vivir y para el desarrollo. Negar una y otra u otra es un absurdo. Pero aquí algo muy importante. Socialismo del siglo XXI busca sociedades con mercado. El mercado como siervo de la sociedad para obtener los fines socialmente deseables. No sociedades de mercado donde la vida, las personas, la propia sociedad se convierten en una mercancía más. Y es lamentablemente lo que está sucediendo en gran parte del planeta. Ahora, ¿qué pasó en ese sentido en Ecuador? Porque vemos, usted ya salió como presidente, pero vemos ahora que Ecuador está teniendo problemas importantes, entre otras cosas que se dispararon estos problemas por quitarle un subsidio a las gasolinas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su interpretación? Al traste después del modelo tan exitoso que tuvimos durante 10 años. Mire, así, si usted es honesto, de derecha, izquierda, va a reconocer que los 10 años, 2007-2017, han sido los años más prósperos de la historia contemporánea del país. No, los números son muy buenos. Estudios internacionales, duplicamos el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en reducir pobreza, reducir desigualdad, pasamos los últimos puestos, los mejores puestos de infraestructura, y bueno, no quiero cansarlo enumerando esto. Viene este señor Moreno, que ganó elecciones en nuestro nombre. Era su vicepresidente. Y nos traicionó totalmente y adoptó el programa perdedor y repartió la patria entre nuestros enemigos políticos. Nuestra gente tiene una mentalidad equivocada, que democracia es votar por alguien para que haga cosas buenas, no un poco indefinida. Democracia es votar por el programa que se presentó en la campaña. Pero bueno, le dieron oportunidad a Moreno, traicionó a Correa, está pactando con la oposición de Correa, pero bueno, va a hacer algo nuevo y mejor. Y no hizo nada, destruyó todo. Y estamos peor que nunca, hasta que explotó. Y la gota que derramó el vaso fue la liberación de los precios de los combustibles, que yo creo que un subsidio, cuidado, un subsidio no es eliminar un subsidio no es creación de riqueza, es redistribución de riqueza, pero sí distorsiona precios relativos y puede hacer que se sobreconsume ese bien, lo cual no es deseable en el caso del combustible. Pero si subsidia usted la gasolina, lo tiene que pagar el gobierno. Pero hay otras formas de ir minimizando ese subsidio. Por ejemplo, potenciando transporte masivo eléctrico, que es lo que empezamos a hacer en mi gobierno. También tenemos otro combustible subsidiado que es el gas para uso doméstico. Estábamos reemplazando las cocinas de gas por cocinas de inducción eléctricas altamente eficientes. Todo eso lo echaron al tacho de basura y viene lo que llamamos paquetazo, ¿no? De un solo golpe liberar los precios de los combustibles, lo cual iba a incrementar pobreza, a la cual ya habían regresado 500.000 de ecuatorianos estos 2 últimos años. Entonces se equivocó el presidente Lenín Moreno. Totalmente, además innecesario. Lo que pasa es que prepararon, fue un cóctel Molotov que lo fueron... Pero cuando dices ¿quién lo preparó? ¿Quién el está gobierno, detrás porque de... el principio que hicieron, empezaron a reducirse impuestos, disminuir ingreso fiscal. Eliminaron aranceles por el fundamentalismo de mercado, libre comercio, en una economía dolarizada. ¿No está de acuerdo usted con el libre comercio? No, con el comercio inteligente sí, con el bobo aperturismo jamás. Y revise la historia, ningún país se desarrolla así, salvo un par de excepciones. Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien, la verdad, con el libre comercio. ¿Y dónde están entonces los resultados en desarrollo? Porque a nivel de desarrollo no muestra ninguna diferencia, con todo respeto, México, con respecto a América Latina. Bueno, se ha subido el ingreso per cápita en México. A nivel de índice de desarrollo humano en Naciones Unidas, ustedes están por encimita del promedio de la... Pero yo no me puedo imaginar un México sin el Tratado de Libre Comercio. Yo sí me lo puedo imaginar, por el contrario, ustedes son la muestra de los mitos que existen al respecto, porque 25 años ya de un tratado del NAFTA, al lado del mercado, están el segundo más grande de Europa, Estados Unidos y Canadá, con Canadá es más grande tal vez Norteamérica, y no muestran, ya debería ser desarrollado. Pues, si pero entonces le da la razón al argumento de Donald Trump de que hay que ser proteccionistas. No hay país que se haya desarrollado sin adecuado proteccionismo. Pat Buchanan dijo, no hay nada más antiamericano que el libre comercio, y tiene toda razón. Revise el proceso de desarrollo de Estados Unidos del siglo XIX. Fueron los creadores del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Y el que más impulsó el proteccionismo fue Abraham Lincoln. Eso fue parte de las causas de la guerra civil norteamericana. Pero estamos discutiendo algo. Sí, bueno, ya nos fuimos al siglo XIX. Estábamos en Ecuador precisamente. ¿Quién estaba detrás de esto? La idea de abrir, de la apertura, en fin, en Ecuador. El nuevo modelo neoliberal,
Sí. ¿no? Entonces era el sálvese. O sea, regresó el neoliberalismo. Por supuesto, el modelo que nos impusieron el neoliberal, y un neoliberalismo criollo, con trampa, ¿no? Sí. Porque en Estados Unidos sí tiene un sistema de impuestos progresivos. Acá no. Acá se disminuyen impuestos a los más ricos, y ya me recuerdo por qué nos desviamos del tema. Perdón. Eliminaron aranceles, Sí. lo cual es gravísimo en dolarización, porque si ya no tiene política monetaria, tipo de cambio para controlar desequilibrio del No, sector pierde externo, competitividad. Ahí solo le queda la política comercial, y eliminaron aranceles. Con eso también pierde el fisco. Aumentaron gasto innecesario por cuestiones políticas. Reconocieron deudas ilegales con el Instituto de Seguridad Social. Restituyeron un subsidio con la Seguridad Social carísimo. Es el mismo monto que lo que iban a recuperar con la liberación de los precios de los combustibles. Y cerraron fuentes de financiamiento interna, la Seguridad Social del Banco Central, que es propia plata, es plata pública. Fue un cóctel molotov para quedarse sin fuente de financiamiento y solo tener que recurrir al Fondo Monetario, que nos impuso un programa de ajuste durísimo que incluye, entre otras cosas, liberación de precios de los combustibles. Estaba leyendo de uno de los logros que se dio en sus 10 años de gobierno, que fue la baja de la criminalidad. Y me parece que este es un tema, se lo pregunto, porque yo creo que este es el principal problema que tiene este país, mi país, México. ¿Qué hicieron ustedes? Eso es parte del éxito económico, porque no hay mejor política de seguridad que el desarrollo humano. Sí. Y cuando la gente tiene sus cosas, su casita, su terrenito, empieza a cuidar mucho eso y a respetar la ley y a evitar la violencia. Entonces no hay mejor política de seguridad que el desarrollo humano. Entonces hubo desarrollo humano que no ¿Qué se refiere con desarrollo humano? ¿Qué es? Bienestar humano, acceso a educación, salud, a vivienda, a un trabajo digno. Porque el neoliberalismo, y yo sé que usted es neoliberal y respeto mucho eso, y me encanta discutir con gente inteligente que no piense como yo porque aprendo, pero muchas veces por ese pragmatismo destructor, no importa que estén en condiciones de semi-esclavitud, es peor que estén desempleados, no. Porque el bien más importante para una sociedad se llama el bien moral. Y la explotación laboral es sencillamente inmoral. Se pierde mucho más de lo que se gana con esa clase de cosas. Entonces, evitando eso, se genera desarrollo humano. Pero además, hubo políticas claras de seguridad sin llegar a la represión, pero mejor organización del sector seguridad. Por ejemplo, creamos el Ministerio Coordinador de Seguridad, Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia. Se hizo una importante reforma judicial, importantes reformas de código, sobre todo el Código Penal, que tenía 70 años de antigüedad, e incluso acciones muy directas, por ejemplo, con las pandillas. Tenemos un problema de pandillas. ¿Qué son? Lo que hicimos fue reunir a estos chicos y decirles, chicos, esa energía juvenil la necesitamos para el desarrollo del país. Les dimos trabajo, les dimos una sede social, y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía a los Latin Kings. Pero entonces lo que está diciendo es, hay un brazo de política social que no hay que perder y que la izquierda, la verdad, siempre ha sido muy clara en ese sentido. Pero hay otra parte, hay otro brazo, que es el brazo de la justicia, el brazo de la policía, fiscales, el respeto jueces, a la ley. De Estado de Derecho. Estado de Derecho. Que usted le invirtió dinero, por ejemplo, mucho dinero al tema de la policía, entiendo, ¿no? Y la reforma judicial también, que era ejemplo para América Latina. Pero dijeron que yo manejaba la justicia, yo no conozco a un juez de la Corte Nacional. Se me olvidó un factor importantísimo. El Sistema Integrado de Seguridad, el ECU 911, en todo el territorio nacional, inclusive las Islas Galápagos. Usted marca el 911 y tiene acceso a policía, bomberos, ambulancia, etcétera. Es el único país de toda América Latina que tiene ese sistema integrado en todo el territorio nacional. O sea, sí le metió dinero, hay que decirlo. Le invirtió porque es una inversión también, ¿no? Pero es que triplicamos la recaudación tributaria. Nuestros detractores nos dicen que tuvimos suerte, que fue por ingreso petrolero. El ingreso petrolero aumentó, pero no hubiéramos gozado de ese ingreso petrolero si no renegociábamos los contratos petroleros. Pero más aumentó la recaudación de impuestos, y no por nuevos impuestos. Estudios que hizo el SRI, que es muy bueno, el Servicio de Rentas Internas en nuestro país, mejoró mucho. Calculan que el 92% del incremento de impuestos es por eficiencia recaudatoria, porque ya no se toleró la evasión. Y triplicamos la recaudación de impuestos. Entonces eso nos dio gran cantidad de ingresos para poder invertir en la gente. Otra vez pasa por el tema fiscal, presidente. Sí, o sea, yo no he dicho que no es importante. He dicho que no es lo más importante en cuanto a desequilibrio macroeconómico. Mucho más peligroso un desequilibrio en el sector externo que el sector fiscal. El sector fiscal siempre tiene alguna manera de arreglarlo. ¿Cómo arreglarlo del sector externo? No, pero sí, estaba viendo las estadísticas, lo que logró usted bajar los homicidios por cada 100,000 habitantes. La verdad, sí, muy impresionante. Pasamos al segundo puesto. La verdad, se lo voy a ser sincero, me dio envidia, presidente. No, porque aquí estamos al revés, vamos creciendo y creciendo. Tenemos un gobierno de izquierda que dice que también se va a solucionar esto con la política social. Ya lleva casi un año el presidente López Obrador y la violencia está peor que nunca. En un año no se puede hacer nada, ni en 10 años, se puede hacer mucho, pero no se puede hacer todo. Los procesos de desarrollo más rápidos, Singapur, Corea del Sur, sin democracia, con regímenes muy fuertes,
tomaron 25, 30 años en circunstancias totalmente diferentes, con un ambiente geopolítico muy favorable, por la Guerra Fría, etcétera. Pero en todo caso, no decía que era un éxito el modelo mexicano. Eso se debe reflejar también en seguridad. No, bueno. ¿O de qué sirve tener más crecimiento económico, más ingresos promedio, si nuestros hijos no pueden salir a pasear tranquilamente a la calle? Pues déjeme, lo cambio. No creo que yo no pueda ver una gran transformación hacia un estado más activo, a un estado que proteja, que dé más bienestar, si no hay seguridad. Es que ahí hasta los neoliberales estamos de acuerdo, es un problema de bien público, o sea, no, es una falla del mercado. No, en el problema, no en las soluciones, porque muchas veces la derecha viene solo la represión, no, bueno, la izquierda, claro que no. le he dicho, no hay mejor seguridad humana ciudadana que la basada en el desarrollo humano. Mire, yo en estos momentos, usted lo ha dicho, en el corte me lo dijo, me lo comentó, vivo en Bélgica. Sí. Créame que la gran diferencia con esos países no es la infraestructura, no son los mejores servicios, es la seguridad. Exacto. Saber que su familia razonablemente puede salir con bicicleta. Sin violencia, sin que la asalten, sin que les roben, etc. Sí. Ahora, Europa también tuvo sus momentos de mucha peligrosidad, sin duda. Pero ese es el paso que nos falta en muchos países de América Latina. Esa es la diferencia entre los indicadores económicos. Nos ha hecho creer que todo es económico. No, el desarrollo económico va mucho más allá de la economía, ¿no? Hay muchos bienes sin precios de mercado, intangibles, que son mucho más importantes, bueno, la seguridad, para el bienestar la seguridad. social, para el bienestar humano, el bienestar ciudadano, que producir más carros, más papas, más tortillas, etcétera. Y uno de esos bienes se llama seguridad. Mire, presidenta, y uno de los factores fundamentales para esa seguridad es la equidad. Con grandes diferencias es una forma de violencia. Pobreza, fruto de la inequidad, ¿no? Es disparar balas cotidianas. Mire, presidente, yo que creo en un Estado más acotado, si me diera, con solo me diera el Estado mexicano seguridad, yo me daría por satisfecho. Pero no se equivoquen, esa seguridad primero no es esfuerzo de un gobierno, es esfuerzo de todos, ¿no? Se necesita un Estado. Segundo, no viene de más policía con más grandes armas, más cárceles, viene de más desarrollo humano, viene de más inclusión, viene de menor inequidad. No igualdad, yo no creo en igualdad absoluta, ¿no? Pero igualdad de oportunidades, como le manifestaba al inicio. Déjeme preguntarle sobre su relación con los medios de comunicación. Sé que fue pues problemática, por ponerle un adjetivo. Como usted está haciendo problemática esa relación. No, aquí no hemos tenido esa problemática, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con usted y los medios de comunicación? ¿Por qué se pelearon? Es que no es tan simple el asunto. No son medios de comunicación, son medios de manipulación. Son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos. En Ecuador y en gran parte de América Latina esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas. Son los guardianes del status quo, pero también caen en una gran inconsistencia, ¿no? Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir, a manipular en nombre de la libertad de expresión, pero además están asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas. Ellos le pueden decir todos los días al presidente inepto, o ladrón, corrupto, y usted no le puede decir incompetente porque está atentando contra la libertad de expresión. Entonces, que ya se bajen de esa nube rosada. Si asumen un rol político, que sepan soportar respuestas políticas. Pero no es papel de los medios, de la prensa en particular, criticar al poder. ¿Y quién está contra eso? La crítica inteligente, como la suya, bienvenida. Pero no critican, mienten. O sea, no porque sea opinión, puede ser en base de hechos inventados, ¿no? Entonces, yo estoy contra el gobierno de Correa porque Correa es un corrupto y tiene cuentas en Suiza. Bueno, demuestre las cuentas en Suiza. Eso no es opinión, eso es calumnia. O sea, los hechos. O sea, lo que la verdad nos hará libres. América Latina es muy tolerante con la mentira. Es una gran diferencia con el mundo anglosajón. Y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo. ¿Y entonces qué tiene que hacer el gobierno al respecto, presidente? Mire, incluso desde el no está fácil, desde la el punto de vista democrático, es un problema complejo, pero yo creo que es más importante que enfrentan los movimientos progresistas y la propia democracia. Porque una buena prensa es vital para la democracia. Una mala prensa es letal para esa misma democracia. Los medios nos han robado la democracia. El sistema que tenemos, de plano. Sí, el sistema que tenemos actualmente es un sistema de equilibrio de poderes, ¿no? Montesquieu, 240 años. ¿Cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama poder mediático? Entonces, algo anda mal ahí. Y cuando hay un contrapoder, se requiere control social de ese poder. Pero tiene más poder el Estado. Tiene más poder un presidente, que es el jefe de Estado, que cualquier medio de comunicación. Ese es otro gran error. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. El poder real sigue en lo que se llama factores reales de poder encabezados por el poder mediático. No es el único. Poder económico, poder militar, poder religioso. Pero para mí el más importante es el poder mediático, poder sin contrapoder. Y nuestras democracias se han convertido en democracias mediatizadas. No importa lo que usted diga en la campaña, es lo que digan los titulares. Y eso no es democracia.
Ahora, me voy al caso cubano, por ejemplo, ¿no? País comunista, socialista. Pues ahí no hay prensa, ahí no hay libertad, ahí no se puede criticar al gobierno. Bueno, sí hay prensa, pero tal vez tiene razón, no se puede criticar, pero no significa que la solución sea el otro extremo, que porque son empresas privadas con fines de lucro, en nombre de la libertad de expresión puedan difamar, engañar, manipular. Le insisto, nos roban la democracia y van a boicotear cualquier proceso de cambio porque todo está en función de mantener el status quo. Basta ver a quién pertenecen los medios de comunicación en América Latina. Pero y entonces hay que censurar los presidentes. No, de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, yo creo, me encanta este tema. Sí, y voy a escribir este tema. Veo que a mí también, un seminario. No, bueno, viene y lo platicamos, presidente. Sí. Pasa por el cambio en el sistema de propiedad. No nos engañemos, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Si por definición son negocios privados con fines de lucro y hay un conflicto entre el derecho de los ciudadanos a ser informados y el lucro de esa empresa, ¿qué va a prevalecer? Por definición el lucro. Ahora, no son tan rentables los medios de comunicación. El lucro viene a través del poder. Tienen poder. Entonces, eso buscan ese poder. En consecuencia, hay que cambiar la forma de propiedad. Debe haber más medios públicos, no significa medios gubernamentales, controlados por los ciudadanos. Debe haber más medios comunitarios, llamamos a Ecuador, pero por ejemplo el grupo de periodistas profesionales, 5, 8 que se unen, que el Estado los apoye para que hagan verdadero periodismo. Ahora la tecnología... No dependan de auspiciantes, no busquen necesariamente el fin del lucro, se dediquen solo a la tarea de informar. Ahora, la tecnología no está resolviendo ese problema con las redes sociales. O sea, sí se está rompiendo esa especie de monopolio de la que usted está hablando. Por experiencia le digo, los medios tradicionales, ¿no? Por experiencia le digo que eso está sobredimensionado. Sí, se ha mitigado el poder de los medios hegemónicos, pero no es que ya más importantes son las redes sociales. De hecho, las redes sociales muchas veces reproducen lo que dicen los medios hegemónicos, que ya siguen teniendo un poder enorme. Tal vez ha disminuido. Antes podían imponer un gobierno. Ahora tal vez no tienen ese poder, pero sí tienen el poder de vetar o boicotear cualquier política que no les convenga. Déjeme hablar en ese sentido de algo que fue muy importante durante su gobierno y que tiene que ver con el Internet. Julian Assange, usted le dio refugio en la embajada. Cuéntenos de esa decisión. Bueno, la embajada de Ecuador en Londres. Mira, ¿no? Yo al menos en lo personal tengo un problema para la política, que es ser muy coherente. Podemos explicar todas nuestras acciones. Podemos equivocarnos, ¿eh? ¿Quién no se va a equivocar en 10 años? Pero normalmente somos coherentes. Yo no es que coincido con todo lo que ha hecho Julian Assange, pero era claro que no tenía garantía del debido proceso. Era claro que podían juzgarlo en Estados Unidos con leyes que implican la pena de muerte, lo cual es rechazado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y todos los tratados de derechos humanos a nivel mundial. Si usted ve el reporte que se hizo después de 2 meses de estudio, por eso se le otorga el asilo. Porque no hay garantía del debido proceso. Pero supongo que tenía muchas alternativas, no sé cuántas alternativas tenía Assange, pero yo cuando escuché que Ecuador sí me llamó la atención. Qué raro, ¿no? Que busque asilo en un país donde no se respetaba la libertad de expresión. Bueno. Para que vea que era mentira. Pero fue una decisión difícil para usted. No, por ejemplo, ¿no lo presionó Estados Unidos? No, de ninguna manera. ¿No? Con Snowden sí me llamó el vicepresidente, pero tampoco sin presionar, sino decir, están preocupados porque ha pasado esto. Y no vamos a tomar en cuenta sus preocupaciones, pero jamás hubiéramos aceptado ninguna clase de imposición o de amenaza. Pero no, lo que se hizo, mire, es nuestro derecho soberano. Nosotros podíamos darle el asilo sin dar explicaciones a nadie. Pero se hizo un estudio de 2 meses, con un reporte ahí, y fundamentando las razones por las que otorgábamos ese asilo. Déjeme hacerle una última pregunta, y desgraciadamente ya no nos queda mucho tiempo. Yo me hubiera quedado mucho más tiempo con usted. Encantado con Se ve que le gusta la polémica, presidente, y me encanta, ¿no? Me gusta el diálogo, enriquecerme con las opiniones de los demás. Así es. López Obrador en México. ¿Cómo ve? ¿Es un cambio importante? Por supuesto que es muy importante, pero no le pidan hacer todo y en menos de un año. Le repito, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. El poder real sigue en los factores reales de poder, poderes fácticos tradicionales encabezados por la prensa. Pero yo creo que López Obrador es una gran esperanza, no solo para México, sino para toda América Latina. ¿Se está configurando un eje de izquierda, diría usted, en América Latina? Hubo una reacción conservadora. La época de oro de América Latina fue 2002-2014. Eso lo dicen también estudios como de la CEPAL. 90 millones de ecuatorianos latinoamericanos salieron de la pobreza. Bueno, también coincidió con el boom de los commodities, ¿no? No todo se explica por eso. Pero hay estudios donde dicen que Ecuador tuvo un desempeño mucho más allá de lo que justificaban el incremento del ingreso petrolero. Pero en todo caso, salieron de la pobreza 90 millones de latinoamericanos, mientras Europa decrecía, Estados Unidos estaba estancado, América Latina crecía, disminuíamos desigualdad.
En el 2014 se revierte eso. Entre otras cosas, por el cambio en el entorno económico, el desplome de los precios de los commodities, y que la prensa de derecha dijo es culpa de las políticas progresistas. Y empezaron a llegar gobiernos de derecha reaccionarios por todos los medios, a las buenas o a las malas. Por ejemplo, en Argentina lo ganaron democráticamente, entre comillas, sí, aunque el gran opositor de Scioli fue el Clarín, no fue Macri. ¿No? Bueno, pero pues se vale, ¿no? Que el Oye, Clarín... Bueno, pero una propaganda. Sí, sí, sí. ¿No? Bolsonaro en criticar a la prensa es criticar la libertad de expresión, no es criticar a esas empresas que no cumplen con sus deberes, como cuando decían cuando estábamos colonizados para mantenernos dominados, que criticar al rey era criticar a Dios. Ya superemos esa cosa. Podemos y debemos criticar a la prensa. Pero en todo caso, en Brasil llegaron a la brava con un golpe parlamentario contra Dilma. En Ecuador llegaron por la traición. Pero bueno, hubo un cambio en la realidad de América Latina. Pero más rápido de lo que se desarrolló ese cambio, empezó ya a desaparecer con la victoria de Alberto Fernández en Argentina. Entonces yo creo que hay un cambio muy importante en la región, con las protestas que hemos visto en rechazo al neoliberalismo en Chile y Ecuador, con la victoria de Evo Morales en Bolivia. Ahora, sí hay que decir que si la izquierda no produce resultados en materia de seguridad y de economía, pues la derecha va a regresar al poder. Ese es el punto. ¿O no? Generamos esos resultados. ¿Por qué cree que a mí están persiguiendo judicialmente? Porque saben que si hay elecciones, yo regreso al país y les gano todas las elecciones. Entonces utilizan estrategias antidemocráticas. Mire cómo se ha ganado en Argentina. ¿Por qué no dejaron participar a Lula? Porque si lo hubieran dejado participar el presidente de los Estados Federados del Brasil, sería Ignacio Lula da Silva y no Jair Bolsonaro. Le robaron no solo la libertad a Lula, sino la democracia a Brasil. Y ese apoyo popular no es porque somos carismáticos, interesantes, estas cosas. Es por lo que la gente compara y sabe que antes vivió mucho mejor con nuestra política progresista. Mi productor me va a matar, pero sí le quiero hacer la pregunta. ¿Cómo? Maduro en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, porque yo lo veo desde una perspectiva ahí sí diferente, de que no hay democracia en Venezuela. ¿Y usted cómo puede analizar la situación de Venezuela? Es un país en guerra. ¿Usted ha analizado las sanciones que le ha puesto Estados Unidos? Es una agresión. Es el mismo argumento de Cuba. Pero es un argumento válido. Pero usted puede juzgar la situación política, social y económica de Cuba, el éxito o fracaso de las políticas socialistas, cuando tienen 60 años un bloqueo criminal con el cual México no aguantaría 3 meses. Perdóneme que sea tan cruda en la comparación. Sí, no, está bien. Entonces, levanten el bloqueo, levanten las criminales sanciones a Venezuela y al día siguiente discutimos de cómo vemos la democracia en Venezuela. Bueno, yo ya me dejó ahí picado con ganas de polemizar con usted, pero ya nos tenemos que ir. Presidente, muchas gracias, de verdad. Venga más seguido a México. Si me invita este programa. No, yo adoro venir a México. Gracias a Rafael Correa, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.